Unidos ser negro lastimaba. Modern psychology has a word that is probably used more than any other word in psychology. It is the word maladjusted. It is the ringing cry of modern child psychology, maladjusted. Now, of course, we all want to live the well-adjusted life in order to avoid neurotic and schizophrenic personalities. But as I move toward my conclusion, I would like to say to you today, in a very honest manner, that there are some things in our society and some things in our world for which I'm proud to be maladjusted. And I call upon all men of goodwill to be maladjusted to these things until the good society is realized. I must honestly say to you that I never intend to adjust myself through racial segregation and discrimination. I never intend to adjust myself to religious bigotry. I never intend to adjust myself to economic conditions that will take necessities from the many to give luxuries to the few and leave millions of God's children smothering in an airtight cage of poverty in the midst of an affluent society. El 1 de diciembre de 1955, cuando Rosa Parks, una mujer negra, fue arrestada al no querer ceder su asiento a un hombre blanco en un colectivo, él se rebeló contra la ley que decía que los blancos podían sentarse y los negros no, e inició un boicot. On the 5th of December 1955, fine, dignified, disciplined, courageous seamstress from this community was sitting down on a bus. Sister Rosa Parks, with dignity and discipline, said in substance that the cup of endurance has run over. I can take it no longer. Martin Luther, back in the 16th century, who said, "Here I stand and I can do none other, so help me God." It was Rosa Parks who on the 1st of December said, "Here I sit and I can do none other, so help me God." Are you ready for the question? All in favor, let it be known by standing on your feet. Los 40.000 negros de la ciudad de Montgomery caminaron hasta 30 kilómetros hacia sus trabajos, organizaron un método de transporte compartido y resistieron. Los blancos racistas agredían físicamente a los activistas y quemaron la casa de Martin Luther King. For several weeks now, we have been involved in a non-violent protest. Even if we have to receive violence, we will not return violence. We still have the attitude of love, and we are still insisting that violence is self-defeating, but he who lives by the sword will perish by the sword. Pero finalmente, la Corte Suprema de los Estados Unidos, de 13 de noviembre de 1956, declaró ilegal la segregación racial en los autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos. A esa lucha se le debe la Ley de los Derechos Civiles y la Ley del Derecho al Voto, entre muchas otras que inspiró con su visión de justicia. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom to ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands
and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Un disparo llegó el 4 de abril de 1968, pero él ya nos había dejado su sueño, además de todas las realidades que por fe y pasión había ayudado a construir. We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place, but I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Era un pastor con mirada y corazón de quien da la vida por sus ovejas y también por aquellas ovejas que no tenían pastor. Alguien que se plantó enfrentando la adversidad de su tiempo. Hoy es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia. Por todo esto, hoy recordamos a Martin Luther King. Buenos días. Un gran saludo a todos los que nos están siguiendo. De verdad, después de ver este video estremecedor, quiero decirles que es muy grato para todos nosotros y para todos los que están conectados poder reunirnos de esta manera virtual en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo a nivel mundial con esta pandemia del coronavirus. Cada uno de los que estamos acá estamos pidiendo a Dios por todas las víctimas de este flagelo. Y un momento tan difícil realmente nos conmueve conmemorar un momento así del aniversario de la muerte de Martin Luther King. Sucedía el 4 de abril de 1968. Por eso que también damos gracias a Dios, porque podemos participar de una jornada que nos permite reflexionar sobre los problemas actuales de nuestro país, teniendo como fondo inspirador a este gran hombre de fe. Verdaderamente es un momento donde esta reflexión nos lleva a encontrar el sentido de nuestra vida. Esta reflexión en la vida de estas personas nos llevan a encontrar el camino y saber hacia dónde debemos dirigirnos, y no solamente vivir. ¿Ya? Bueno, a 52 años del asesinato del activista, pastor bautista, queremos hacer patente los principios que motivaron su lucha no violenta para terminar con la discriminación y la segregación racial en los Estados Unidos. Este gran hombre de fe, incansable, condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964, va a ser él, su vida, la que nos va a inspirar esta mañana para poder abordar el problema de la violencia en el Chile de hoy. Así que tengo la grata tarea de presentar también al panel. ¿Ya? Tenemos a Roberto Parra, trabajador social, tenemos también a Luis Borg, abogado, y tenemos también a Esteban Quirós. Bueno, cada uno de ellos tiene
una historia, un momento de vida con Dios, pero a la vez también son personas que quieren dejar una huella, pero no una huella para sí mismos, sino una huella para el reino de Dios. Así que paso a dejar la palabra para que podamos nosotros también dar podamos tener esa fuerza que también inspiró a este hombre. Quería darle una pequeña receta, o sea, una pequeña reseña acerca de Roberto Parra. Ya él es, como le decía, él es trabajador social, fundador también de la comunidad local La Roca y fue líder de la Convención Bautista de Chile, profesor también de educación cristiana. Luis Borg, abogado y profesor de la Cátedra de Derechos Humanos, director del Instituto de Derechos Humanos Latinoamericanos del Ombudsman, con sede en Buenos Aires. También es miembro no indígena del Consejo de Pueblos Originarios, miembro del Consejo Indígena de Isla Pascua. En fin, un hombre con un amplio currículum. Esteban Quirós, abogado, evangélico metodista, diplomado en estudios de religión en la Universidad Católica y también bien conocido como bloguero en El Otro Canuto. Así que quiero recordarles también que pueden enviar sus preguntas también y vamos a tener un momento de diálogo y de análisis en esta jornada que nos trae mucho agrado en esta mañana. Vamos entonces con Roberto Parra y la contextualización del modelo de lucha de Martin Luther King en el Chile de hoy. Vamos, Roberto. Hola, hola amigos, hermanos, compañeros. Pensé mucho en el saludo. Dije amigos, hermanos, compañeros, compañeras. Es muy grato estar con los amigos y con los hermanos aquí, con Lucho, con Esteban, con la hermana Oriana. Ahora, en estos momentos difíciles de la humanidad, nos preguntamos dónde está Dios. Dios ha estado siempre con nosotros y nos ha enviado regalos de hombres y mujeres que son regalos de Dios para nosotros y son reflejo de la buena voluntad de hombres de buena voluntad. Hace poco despedimos a un hombre de buena voluntad, a Mariano Puga, sacerdote católico. ¡Qué tremendo! Quiero partir diciendo que desde el punto de vista bíblico o cristológico, Dios nos habla de muchas maneras y nos habla a través de estos regalos de estos hombres y mujeres. Hay hombres sabios. Aquí en Limache tenemos a don Gastón Zulet y otro hombre que quiero citar aquí en la región de la quinta región es Agustín Esquella. Ellos estaban siguiendo, ellos han reflexionado sobre la crisis de la cristiandad, de la espiritualidad. Y una frase que ellos de los dos dijeron es que hay gente que se ha tomado en serio a Jesús y han vivido por Jesús. Mariano Puga, ya lo mencioné, y Martin Luther King. Martin Luther King tomó en serio el testimonio del Sermón del Monte, el compromiso con los pobres, el compromiso y hambre de justicia del Sermón del Monte, y Jesús en la consideración de la vida de Luther King hoy día en Chile. Primero que nada hay que ser sensibles, hay que sentir lo que pasa, el dolor humano, la soledad humana, la salud mental humana que hay en Chile hoy día, la injusticia. Hay que sentir el dolor de la gente que no tiene agua. Hay que sentir el dolor de la gente que ha sido violada en sus derechos. Hay que sentir el dolor de esos hombres como este amigo Gatica que perdió sus ojos en los últimos tiempos en el estallido social. O sea, hay que sentir. La metodología cristológica de Martin Luther King es sentir. Él decía en este video que vimos, inadaptado. Hay que ser inadaptado y hay que declararse rebelde de la injusticia. Ese es el primer llamado cristológico de rebelde. No podemos ser insensibles, no podemos ser tibios, no podemos ser tibios, andar más o menos amarillos, terceristas. No, tenemos que comprometernos. El primer ejemplo de Luther King es el compromiso. Oiga, lo que él dijo, eso cuando dice que él vio la gloria de Dios, lo dijo el día antes de su muerte, en la noche anterior, como que Dios le mostró lo que iba a pasar. Al día siguiente fue asesinado, al día siguiente un disparo le llegó en su cerebro. Al día siguiente, y él dijo que vio la gloria, vio la justicia. Ese se llama sueño. Tenemos que respetar los sueños.
Tenemos que respetar la utopía, pero la utopía es del corazón. La utopía es de verdaderos del hombre nuevo, del hombre que nace del corazón, que siente, que tiene corazón. Porque del corazón no es externo. Vivimos una sociedad plagada de egoísmo, de idolatría, de narcisismo, de liviandad, de mal gusto, no de profundidad. No tenemos cultivo de las artes, no somos capaces de ver las artes. Pero Chile es un país de poetas sensibles. Los poetas nos hacen ver cosas que nosotros no vemos. Los artistas nos hacen ver cosas donde no hay, donde ven luces donde hay oscuridad. Hoy día, la vida de Luther King nos hace ver, desde el punto de vista bíblico, cristológico, nos hace ver que hay luz, que hay esperanza. Y eso es importante, con la esperanza del corazón. Pero la esperanza surge del corazón que necesita, que siente, que habla, que mira, Ahora, la metodología de Jesús es ver, abrir los ojos. Hay caricaturas, hay gente que dice, no quiero ver la realidad, Se cierran los ojos con consumo, cierran los ojos con egoísmo. En el contexto hoy día de egoísmo, en el contexto de insensibilidad, tenemos que ver el dolor. Ver el dolor de la gente que no tiene agua. ¿Qué han hecho los ricos poderosos que están usando el agua en lugares en Chile? Y quiero insistir en este punto, el agua, que tiene que ver con el tema de la sensibilidad. Sintamos el dolor de los oprimidos, sintamos el dolor de los extranjeros, el dolor de la discriminación, el dolor de la enfermedad, el dolor de la soledad, el dolor de la pobreza, el dolor de los sin casa, el dolor de una sociedad más justa. Oye, pero el desafío moral, cristológico de Luther King es que tenemos que tener gente que sea sensible. Uno de los desafíos de la no violencia activa de Luther King es que tenemos que tener autoridades que tengan valor moral. Valor moral. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos gente llena de soberbia? Tenemos líderes soberbios, líderes egoístas, sin unidad. Oye, hay llamado a la unidad. Esto es importante. En la no violencia activa se da en la unidad. La unidad de las distintas colores de piel, la unidad de las religiones. Luther King siempre hablaba de judíos, de cristianos. Hoy día la unidad. Hoy qué ejemplo, hoy día la clase política chilena, qué falta de unidad da. De unidad. Estamos llenos de egoísmo, de vanagloria, de egos, y no somos capaces de ceder en función del bien del pueblo. Entonces, el modelo cristológico de Luther King hoy día es unidad, sensibilidad, unidad, sensibilidad. Y de perder el egoísmo y pensar en los demás. Oye, yo hacía un video estos días sobre homenaje a mis nietos en España, que están en España. Ellos aplauden a las 8 de la noche a la gente que trabaja en salud. Oye, hay gente que se está corriendo riesgo todo el día. En el hospital de Gustavo Fricre hay un joven de nuestra iglesia que es médico, está haciendo su internado ahí. Subimos por él que no habían insumos. Están corriendo riesgo los agentes de salud. Ahí hay un ejemplo de entrega, de darse, de correr riesgo. El cristiano corre riesgo. El gran arriesgado, el cristiano podría ser arriesgado. El ejemplo de Jesús frente al prójimo es el riesgo. Oye, cuando estaba el hombre ahí botado accidentado, Jesús lo puso en el ejemplo del prójimo. El hombre se bajó del caballo y si se estaba haciendo, si era como aquí en Chile decimos, no ayudes al otro porque son flojos, son sinvergüenza, no pueden estar. Oye, hay que correr riesgos. El gran arriesgado es el cristiano. Hay que correr riesgos, dejar la comodidad del balcón y salir a la calle. Ser del camino, no del balcón. Decía el gran escocés, el teólogo Mackay, que vivió en Perú, el gran teólogo Juan Mackay, decía que Latinoamérica se caracteriza, decía él, porque la gente le gusta el balcón. Les gusta el deporte donde juegan 11 o 22
y hay como 40.000 mirando, ahora no pueden mirar, hay que verlo por internet. Pero, o el torero está, el hombre solo está frente al toro, a la bestia. 1000 kilos, 1000 kilos vienen encima y el hombre solo. Y la gente aplaude, Pero dejemos de aplaudir y comprometernos. La no violencia activa hoy día significa compromiso con los desposeídos, compromiso con los que sufren, ver la necesidad, ver la angustia de una sociedad. Queremos una sociedad nueva. Ese es el modelo cristológico que nos deja Luther King. El compromiso. Oye, el compromiso de un hombre que le pusieron bomba en su casa, oiga, le pusieron bomba. Y de hecho murió asesinado. Ese riesgo. Y lo dice, a mí me emocionó, porque mi amigo lo llevó, muchas veces lo hemos conversado. No, la gente cree que el cristiano tiene que vivir una larga vida y vivir, y murió acompañado de los suyos, rodeado de sus seres queridos, sus nietos, y de su comodidad. Oye, el Jesús de la Biblia, el Jesús que vamos a luego recordar, murió en la cruz. La cruz es presencia de la no violencia. La cruz es presencia de la no violencia. Es imposible vivir el cristianismo sin la cruz. Oye, ¿cómo me gustaría que hubiesen políticos que en vez del egoísmo y el egocentrismo, estar acostados, sesionando, tomando vino, en vez de eso, sean compromisos, que tengan un compromiso, que sean capaces de ver el dolor de los que sufren? ¿Sabrán hacer cola en los hospitales los políticos? ¿Sabrán esperar en la fila? ¿Sabrán correr riesgo? No, ¿qué riesgo van a correr con sueldos millonarios? El Luther King, que recordamos hoy día, corrió riesgo y de hecho murió. Esto. Muchas gracias, que Dios les bendiga, amigos y amigas. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Verdaderamente es estremecedor cuando uno escucha estas palabras. Y me viene a mi mente este versículo donde dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Entonces, gracias doy por esa palabra que nos has dado, ya que esa violencia no es contra los demás, uniéndome a la lucha de Martin Luther King, una lucha no violenta, sino una violencia hacia uno mismo, donde nos ponemos en el camino, donde nos involucramos, donde la jugamos y lo damos todo. Así que, entendiendo esto, queremos ir a nuestra segunda exposición de Luis Borg sobre los derechos humanos y la violencia. Así que, vamos, Luis. Y de un Martin Luther King que ciertamente marca el siglo pasado por su compromiso, por su fe y además por la paz, pero la paz verdadera, que no es la ausencia de guerra, sino esa paz profunda, con los Mandela, con Gandhi, que tocaron vivir momentos muy difíciles y cómo termina su vida. Pero quiero decir el tema de los derechos humanos. Nos enseñan de que el mandamiento fundamental es amar al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y yo me pregunto, año 2020, este país, pero el mundo, ¿dónde está mi prójimo? ¿Dónde está el prójimo hoy día? Es más, estamos viviendo esta situación compleja de salud, ¿no es cierto?, esta epidemia, esta pandemia. Y me pregunto, las resoluciones que tienen que ver cómo también ha progresado toda la reflexión sobre los derechos humanos, ¿no es cierto? La Organización Mundial de la Salud hace instructivos. Y yo que me pregunto, ¿por qué no se cumplen los instructivos? Porque no hay recursos, porque el Estado no tiene, porque, bueno, hay personas que tienen cómo responder a sus problemas y tienen los sistemas privados y resulta que la mayoría de las personas que en definitiva no tienen recursos, ¿de qué sirven los protocolos? Entonces, yo me pregunto hoy día, a partir de una situación que estamos viviendo en este mundo,
es una cosa, la norma, los derechos humanos, pero la norma, los derechos humanos, los tratados, las convenciones, las resoluciones, todos son las estructuras, como en definitiva los derechos de las personas y su dignidad tratan en lugares distintos, culturas distintas, obviamente estar garantizados. Pero yo me pregunto, hoy día en nuestro país, ¿qué dicen los pueblos originarios? ¿Qué dicen? Cuando hay normas y resoluciones. Hubieron algunos problemas, ¿no viento?, el año pasado, muy duro con el tema de los niños. Antiguamente hasta un eufemismo, los niños en situación irregular. Pero perdón, ¿quién es lo irregular? Esos niños que vienen al mundo y que por ave motivo no tienen padre o padres con complejidades muy difíciles y que tienen que vivir irregularmente. ¿Qué? ¿Son los niños irregulares? ¿O no hay una protección real como está la propia Convención de los Derechos del Niño? Es decir, cuando uno baja en avión aterrizando en Santiago y uno mira al oriente y hay avenidas con verde, parques, árboles, hay verde, qué hermoso. Y miro al poniente y no hay árboles, no hay parque. Y fíjese que hay legislación, ¿no es cierto?, que son los instrumentos de planificación urbana, ¿no es cierto?, los planos reguladores. ¿Qué pasa? Es el mismo clima. Es decir, hoy día la violencia está precisamente en algo que tampoco es tan novedoso. Ya en el año 30, ¿no es cierto?, Huxley decía el mundo feliz, ya describía el mundo que venía. El año 40, Orwell, ¿no es cierto?, Rebelión en la Granja. ¿Qué nos contaba del mundo que venía? En el cine, Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica. Es decir, bueno, el psicoanálisis de la sociedad contemporánea de Fromm, ¿no es cierto?, la sociedad del ser o del tener o ser. Y hoy día hay un modelo que está en la globalización y en el mundo, que es la cultura del tener. Las personas viven atormentadas porque si no tengo, no soy nada. Y eso se ve, yo diría casi en forma dramática, que antiguamente en cualquier organización pública o privada se hablaba de departamentos del personal. Hoy día es de recurso humano, una cosa, que la cambio, la modifico. Cuando uno va a una parte, uno dice, mire, mi nombre es tal, no, yo quiero su root. Es que el nombre me lo dio mi padre y mi madre, en fin, no, el root. Es decir, hay una sociedad que estamos viviendo donde el tener es como el horizonte y es la, yo diría, es la discriminación tremenda. Martin Luther King, ¿no es cierto?, en su lucha hace bastante años atrás. Sin embargo, ¿cómo se han ido agudizando? ¿Cómo hay resoluciones de protección a las personas que pasan a ser un marco teórico? Porque los estados que tienen que cumplir con esa resolución de los organismos internacionales, tratados, convenciones, los estados están jibarizados, porque hoy día el poder está en el mundo de lo privado. No es el bien común, es el bien privado. El tema del agua, que Chile sea el único país en que el agua es privada, y eso es sagrado, y estamos en una situación de emergencia ambiental, de sequía. Es que hay países, yo diría, de los norte, en que sus árboles son sagrados, no se pueden cortar. Y sin embargo, esa empresa en los países, tanto en África como en América,
están talando todos los árboles. Es decir, ese bien común, ese bien del prójimo, de mi hermano, que es tan digno como yo y como los otros y como todos, ¿dónde está hoy día en el año 2020? Por lo tanto, creo de que todos aquellos que estamos vinculados y siguiendo ejemplo como, ¿no es cierto?, este gran pastor Martin Luther King, de un compromiso con los derechos humanos, ciertamente, no es más que no es retórica. Todos los hombres son dignos, cualquiera que sea su condición social, étnica, religiosa, son dignos solo por ser personas. Y hoy día a veces, y lo vemos con mucha tristeza, del mundo político, que parece que no identifican que el bien común es la dignidad de todas las personas. Y no de los que tienen, sino de los que son, es decir, el ser. Y creo que los grandes desafíos que tenemos por delante es seguir luchando. Dice que siempre existe un lugar para la esperanza y por lo mismo una razón para luchar y vivir. Es decir, no nos olvidemos del Principito, cuando nos decía que lo esencial es invisible a los ojos. Solo el corazón de niño podemos ver lo verdadero. Y hoy día, el esfuerzo que tenemos que hacer es usar, lamento, la palabra contaminación tiene una connotación negativa, pero yo creo que los que creemos efectivamente que el hombre es digno y que es mi prójimo y lo tengo que respetar, sigamos contaminando. Y este diálogo, en el ejemplo de Martin Luther King, obviamente es contaminar esa esperanza para que efectivamente la sociedad existe el otro y la persona y su dignidad. Y como en definitiva siempre la poesía es el mejor resumen de los sentimientos, nunca olvidemos aquel poema de Casaldáliga que dice: de lejos todas las montañas son azules, de cerca todas las personas son humanas. Muy bueno. Muchas gracias, Luis. Sí, muchas gracias. Me quedaba pensando en justamente lo que tú señalabas en relación a las distintas caras de la violencia. Entonces me queda una inquietud enorme y creo que represento a muchas miles y miles de personas que quizás están en una iglesia, sintiéndose como bastante bien porque van semana a semana a cumplir los ritos de la religión. Sin embargo, podría ser perfectamente que estemos sumados justamente a esta despersonalización, a este individualismo, porque no queremos ver más allá lo esencial, sino que nos estamos dejando llevar por el tener, y ese tener que nos hace sentir como seguros, en el cual estamos como bien con Dios, como sinónimo de estar bien con Dios es por la bendición que nos rodea. Pero creo que tú has removido con lo que nos has señalado. Así que en esa inquietud justamente queremos que Dios nos remezca, y nos preguntamos entonces cuál es la responsabilidad cívica y social evangélica hoy. Y por eso vamos al tema que nos trae Esteban Quirós, que lo estamos esperando, ¿ya? Porque sabemos que viene un plato fuerte. Así que gracias, Esteban, te esperamos. Hola, Hola. muy buenos días a todos y todos los que nos están escuchando. Agradecer, obviamente, la instancia, la invitación. Hubiésemos querido poder hacer esta actividad en persona, obviamente en vivo y en directo, poder saludarnos, digamos, abrazarnos, pero estamos en este tiempo único del coronavirus, el tiempo que hay que quedarse en la casa, para ser generoso hay que aislarse. Es una paradoja que nos genera un poco el coronavirus, pero no podemos dejar de mencionarlo, de este llamado a tener esa conciencia de amor al prójimo. Yo estoy aquí
simbólicamente con mi alcohol gel, con mi pañito, para que sigamos recordando, digamos, que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Pero yendo ya al tema que nos convoca en este 4 de abril del 2020, ya más de 50 años del asesinato del pastor Martin Luther King. Me gusta decir a mí pastor Martin Luther King. El pastor King era doctor en filosofía, y generalmente se le dice el doctor King o Martin Luther King, pero me gusta a mí destacar el hecho de que era un pastor. Lamentablemente eso a veces no aparece, y es algo que me gustaría conversar un poco a continuación. El pastor King era un ministro del Evangelio. Hay dentro de toda su lucha que uno podría calificar de tipo de activista, por ejemplo, de ser Martin Luther King era un activista. El activismo puede o no ser una persona pastor y activista, digamos, pero digamos, en este caso hay que, si uno se adentra en el pensamiento, en las motivaciones que tuvo Martin Luther King para ser un activista, fue el hecho de que él era pastor. Por cierto, que él pertenecía, la verdad, al grupo oprimido al que estaba buscando liderar, que era el mundo afrodescendiente negro en Estados Unidos. Pero si uno estudia, digamos, sus diversos libros, yo tengo algunos acá, por ejemplo, ¿Por qué no podemos esperar?, de Martin Luther King, ¿A dónde vamos?, Caos, Comunidad, del Pastor King, libros muy recomendables para hoy. Uno va, o el libro máximo de las predicaciones del Pastor King, que es, en español al menos, La Fuerza de Amar, que lo pueden buscar en internet, está disponible. Uno se va a dar cuenta que la motivación de la lucha del Pastor King está enraizada profundamente en el Evangelio. Su más famoso discurso, Yo tengo un sueño, I have a dream, tiene constantes referencias a la Escritura. Ya es uno de los discursos más famosos del mundo en la actualidad. Sin embargo, la gente desconoce muchas veces que Martin Luther King está parafraseando literalmente la Escritura cuando está pidiendo justicia. Y eso es relevante porque Martin Luther King, como les digo, motivado por su fe, en el contexto de organizaciones cristianas, o sea, la Asociación para el Avance del Hombre de Color, la Asociación de Liderazgo Cristiano Sur, que él participaba, que era el fuerte de la defensa de los derechos civiles, eran organizaciones eclesiales. La gran mayoría estaba compuesto por hermanos y hermanas en la fe. Ahora, no de todas las iglesias del sur de Estados Unidos, ni de todas las iglesias de Estados Unidos, sino que en particular las iglesias negras. Ya este movimiento no fue levantado por la iglesia en Estados Unidos, o las iglesias en Estados Unidos, sino que por una parte de ellas, que es las iglesias negras, donde se encontraban bautistas, como el Pastor King, metodistas, como muchos de sus aliados. Esta semana falleció Joseph Lowery, que era metodista y importante actor en la lucha de los derechos civiles. También algunos pentecostales, algunos presbiterianos que trabajaron en esta actividad de la defensa de los derechos civiles motivados por el Evangelio. Ahora bien, en este análisis obviamente uno puede, yo decía al principio, era pastor, no es verdad, pero hay que situarlo. No es la totalidad de la iglesia en Estados Unidos, ni siquiera la totalidad de la iglesia negra. Es una parte de esta. Y Martin Luther King, en una de sus cartas, que es una de las cartas más conmovedoras del pensamiento, de la vida, de la lucha que él libró, y que les recomiendo a todos que la lean, es la carta desde la cárcel de Birmingham. Ya Martin Luther King fue a protestar a Birmingham, como uno de los lugares más segregados de los Estados Unidos, donde más opresión, donde más violencia había. Y lo detuvieron porque él estaba protestando, y eso no tenía permiso para protestar, pero nunca les daban permiso. Y una serie de pastores
evangélicos, una serie de sacerdotes católicos y de rabinos judíos, enviaron una carta de reprobación al pastor King, ya diciendo que su actividad generaba violencia, que su actividad generaba desorden, diciendo que su actividad generaba caos y que era inoportuna y que era mejor esperar. En ese contexto, el pastor King responde como ministro del Evangelio a estos pastores, sacerdotes y rabinos y manifiesta una visión de iglesia y sociedad que es la que podemos rescatar el día de hoy y que es plenamente aplicable a lo que está pasando o que ha estado pasando antes de coronavirus en nuestro país. O sea, a él se le reprocha, ¿no es verdad?, que participa de un movimiento que genera violencia. Martin Luther King era un predicador de la no violencia y actuaba con no violencia, pero esta no violencia no estaba relacionada con un pacifismo, como decía Luis Bork, sin guerra. No era un pacifismo sin tensión. Era un pacifismo con no violencia activa. ¿Qué significa? Porque uno dice paz. ¿Qué significa paz? Bueno, no hagamos nada. Porque si no hacemos nada, por ejemplo, no salimos a marchar, no salimos a denunciar la injusticia, entonces hay paz. Pero Martin Luther King decía que esa era una falsa paz. ¿Por qué? Porque lo que no estaba haciendo es mostrar la violencia que constantemente había hacia los oprimidos, hacia los negros, en sus condiciones de pobreza, discriminación y segregación. Entonces él decía, yo soy un predicador de la no violencia, pero una no violencia activa. O sea, yo voy a ir y voy a boicotear los buses de Alabama hasta que nos dejen sentarnos en igualdad de condiciones con los blancos, que no puede ser posible que el derecho preferente sea de los blancos a sentarse. Entonces, Martin Luther King decía, sí, yo voy a manifestar en paz, pero lo que yo voy a hacer es un boicot. Yo voy a incumplir leyes, voy a hacer sentadas. O sea, los negros lo que hacían, iban y se sentaban en el suelo e interrumpían el tránsito y decían, nosotros exigimos que se nos dé justicia. Eso significaba que Martin Luther King no iba a tirar una piedra, no iba a participar de la lucha armada, pero sí iba a mostrar la injusticia. Y eso era para Martin Luther King una verdadera lucha por la paz no violenta. En términos de denunciar la injusticia, más bien decía él, esto no es violencia, sino que es mostrar la violencia que hay en nuestra contra. Y le reprocha Martin Luther King a los ministros protestantes evangélicos, a los sacerdotes católicos, que la gran mayoría, dice Martin Luther King, ha preferido callar ante la segregación, ha preferido, de hecho, hacer del día domingo, el día del Señor, el día más segregado en Estados Unidos, porque hasta la iglesia estaba segregada. Entonces Martin Luther King dice, estoy decepcionado, dice, de la iglesia. Y lo dice no como quien critica a la iglesia por encontrar todo malo, como muchos hay, sino que lo digo, decía Martin Luther King, porque yo soy predicador del Evangelio, mi padre es predicador del Evangelio, mi abuelo fue predicador del Evangelio y mi tatarabuelo fue predicador del Evangelio. Y yo tenía la esperanza, dice Martin Luther King, de que la iglesia blanca se uniera a nuestra lucha por la igualdad porque la Escritura dice que somos iguales. Sin embargo, Martin Luther King suspira decepcionado y dice, pero no he observado esto. He observado que por una parte que la iglesia blanca calla y que apoya de hecho la segregación, y he visto incluso una parte de los ministros negros estadounidenses que prefieren, y la clase media negra, que ha logrado un poco de quizás de prosperidad, mirar desde lejos, desde las vidrieras de las iglesias, y no han salido a luchar hacia afuera. Eso aquí en Chile también está pasando. Dice que, o sea, más o menos lo que pasó en el estallido social, muchos hermanos cristianos, muchos de nosotros, fuimos pacíficamente, fuimos con una
cartulina a decir aquí hay injusticia, aquí hay segregación, no racial, quizás no tanta, pero económica. O sea, aquí en Chile sí tenemos un sistema de salud en Providencia, Las Condes, que es igual al de un país desarrollado europeo, y tenemos uno en Independencia, en Quinta Normal, Maipú, que es equivalente al de la nación más pobre de África. O sea, tenemos un nivel de segregación económica en nuestro país y de injusticias tremenda. Ya lo decía el hermano Roberto, lo que pasa con el agua. Hay aquí en este país gente que le están dando agua en camiones de aljibes cuando su comuna, su lugar de residencia, abunda el agua, pero le pertenece a unos pocos. Entonces, en ese sentido, hay una pequeña iglesia, al igual que en el tiempo de Martin Luther King, y ni siquiera iglesias tantas, sino que hermanos en la fe que están sensibles a las injusticias, están sensibles a el problema de las AFP y de los abuelitos con una pensión de 100.000 pesos, están sensibles al tema del crédito con aval del Estado y manifiestan su voz. Y hay una iglesia que ha perdido, dice Martin Luther King, su antiguo credo y que ama el status quo y que no lucha contra la injusticia, al contrario, la defiende y dice no, hay que esperar, no, hay que eliminar la tensión, no, es mejor preocuparse solo del cielo, dice Martin Luther King. Hay dice él, una nada cristiana distinción entre el cielo y la tierra, en el cual Dios está arriba y nosotros abajo, y a Dios no le importa lo que está pasando con la justicia. Entonces, hay un pasaje de Amós que Martin Luther King cita constantemente, y que lo cita en el I Have a Dream, que es que corra la justicia como las aguas, digamos, que corra como un río de fuente inagotable, que él le predica a la iglesia en su frialdad. Pero luego Martin Luther King en la carta desde la cárcel de Birmingham dice, sin embargo, hay esperanza porque se han levantado cristianos, se han levantado hermanos, hermanas, que sí están sensibles a la injusticia, sí han oído el sermón del monte, digamos, sí entienden que lo que dice Isaías no es verdad, Isaías 58, Isaías capítulo 1, que de nada sirve el ayuno, de nada sirve la oración, los ritos, todos los sacrificios, las alabanzas, si oprime a los trabajadores, de nada sirve el ayuno, si, digamos, hay injusticia, si el huérfano o la viuda siguen clamando por justicia. Entonces, lamentablemente para Martin Luther King, más de 50 años de su asesinato, en muchas maneras su diagnóstico de la iglesia sigue siendo aplicable no solo quizá en Estados Unidos, sino que también en nuestro país, de que de la enorme masa de la iglesia, solo una pequeña parte, una eclesia, dice en la carta, que es la eterna, universal, no la institucional, está comprometida con la justicia, está comprometida con la paz, pero no una paz como ausencia de tensión, sino una paz que es activa y que denuncia la injusticia a cualquier precio. Martin Luther King le pusieron una bomba en su casa, muchas iglesias bautistas y metodistas fueron atacadas, digamos, por los blancos y el Estado no hacía nada. Muchos de ellos, pastores, fueron asesinados, golpeados, en fin. Pero como ya se me acaba el tiempo, podremos seguir más adelante. Ese es el diagnóstico que hace Martin Luther King y el que es aplicable a nosotros hoy y que tenemos que escuchar y ser sensibles para discernir el tiempo que estamos viviendo. Eso. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Verdaderamente nos damos cuenta de que cada discurso, cada mensaje del pastor, como bien dice el pastor Martin Luther King, entregó y que quedó plasmado ahí en sus libros, nos inspiran hoy en día y son como el telón de fondo para este Chile que estamos viviendo hoy en día, en esta actualidad. Sin embargo, está como todo latente, ¿ya? Y por eso mismo sería bueno poder hacer una ronda de preguntas que nos va a hacer justamente sacar más a la luz que verdaderamente podemos ser, no quedarnos, no callarnos, no quedarnos ahí en el silencio, sino hablar, a pesar que estamos
en un modo pandemia, pero podemos perfectamente, hay formas para poder nosotros llegar a los demás y justamente no estacionarnos, ya Dios quiere que sigamos moviéndonos. Así que quiero hacer algunas preguntas, Roberto. Tú te referías a, específicamente, tú decías que Dios habla de muchas maneras, ¿ya? Y dentro de esas maneras decía que las personas que escuchan a Dios de alguna forma son inadaptados. Ya te tomé esa parte de lo que tú señalabas y quería que pudieses aclarar un poco más, porque escuchando a Esteban, podría decirse que también esos inadaptados eran los que reprobaron lo que hizo Martin Luther King, pero tú estás apoyando diciendo que sí, hay que ser inadaptados de alguna manera. ¿Ya? ¿Podías profundizar en eso? Aclararlo más que nada. Bueno, el tema está en que el tema de la rebeldía frente a la injusticia, o sea, nosotros no podemos ser insensibles frente al... Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que no le gusta el pecado, o sea, la maldad humana. O sea, no es insensible a la maldad humana, es un Dios que es generoso, de gracia, que está esperando, como el hijo pródigo está esperando, pero hay una responsabilidad humana. A eso me refiero yo, y hay una responsabilidad humana de que hay que hacer desconforme. No os conforméis. Bueno, y Pablo lo dice clarito en Romanos 12, uno dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. O sea, no conformarse. Bueno, Pablo lo dijo, no conforméis, no conformarse. No podemos conformarnos a lo que pasa. No nos gusta este mundo. Además que no nos gusta este mundo. Hay un himno antiguo evangélico que dice que no somos de aquí, no es nuestro mundo, este mundo no es el que Dios quiere. Dios no quiere un mundo injusto, Dios no quiere un mundo, Dios nos creó libre, responsable. Le decía esta semana, yo decía, ¿por qué pasan las cosas? Las cosas pasan porque el hombre es libre, es responsable. O sea, el hombre es responsable. Yo creo que hoy día es muy importante la responsabilidad cívica. Nosotros tenemos gobernantes, pero los gobernantes los elegimos. Eso yo creo que es importante decirlo. Nosotros elegimos malos políticos, elegimos a políticos, o sea, nosotros somos responsables, no podemos... Ahora hablamos de los políticos, pero ¿quién lo eligió? ¿Quién lo hizo sentarse allá en el Parlamento? Nosotros. La gente votó. La gente vota por gente que nos sirve. Y la gente buena, desgraciadamente, no está donde debe estar. Entonces, a esto me refiero, no hay que conformarse. No podemos adecuarnos al medio ambiente. Y siguiendo con una idea, el tema de la violencia es redelicada, porque resulta que yo quiero citar, y con respeto ideológico a mucha gente que a lo mejor no está escuchando, pero también hay que decirlo. Cuando al sacerdote colombiano Camilo Torres, que tomó una opción distinta de violencia activa, o sea, revolucionaria. Él fue un revolucionario, como decía un autor. No le gustó la sociedad clasista, injusta colombiana, no le gustó. Y tomó una opción distinta, como la tomaron mucha gente en el tiempo de la dictadura. Yo tuve amigos que tomaron una opción de violencia, fueron militares contra la violencia militar. Tomaron esa opción, como gente que hoy día es militar, toma la opción, cree en usar una metralleta. Bueno, hay gente que cree al contrario. Entonces, él decía, la injusticia. ¿Por qué la injusticia? En la injusticia, y quiero terminar con esto. Él decía, el problema no está en la violencia, sino está el problema de la que hace injusticia. El agua, por ejemplo, el agua está. El problema no está si se la quitan el agua a los poderosos de allá de Petorca. El problema está que si los poderosos no sueltan en los pozos, se lo van a tener que quitar el Estado o la gente. Y esta es la situación. Entonces la violencia no está en los otros, sino está en lo injusto. Vale. Gracias, Roberto. Sí. También quería preguntarte, Luis, lo siguiente, que tú hablaste de estos diferentes tipos de violencia, caras de la violencia. Y pienso en tu experiencia, entonces quería preguntarte cuál es el tipo de violencia que más te ha impactado, porque sé que tú has pasado por periodos muy complejos y has estado bien involucrado y siempre has tenido tu fe ahí firme.
¿Cuál es la violencia que más te impacta? El volumen. Falta eso. Ahora sí. Entonces, ahora sí, ya. Los silencios y las omisiones son parientes cercanos a la impunidad y la mentira. Y yo quiero decir lo siguiente. ¿Cómo no va a ser violento si una persona roba un celular? Obviamente que comete un delito y va a ser sancionado y termina privado de libertad. Sin embargo, grupos poderosos económica de la cultura del tener hacen colusiones que afectan a miles de personas y generalmente personas muy sencillas y terminan con una clase de ética. Es decir, por favor, fíjense, Chile, y no es porque yo sea obviamente parte del tema de luchar porque existan los defensores del pueblo, defensores de las personas, auditor general, ¿no es cierto?, mediateur para los franceses, defensor del pueblo para los españoles y ombudsman. Chile es el único país que no. Y en el año 2008, para legislar, hubo una mayoría en el Congreso tremenda en la Cámara de Diputados para iniciarse la legislación. Estamos en el 2020 y no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo no va a ser violento? Segundo, a raíz, obviamente, de los acontecimientos que surgen a partir de octubre del año pasado, donde las personas ya se rebelaron de que esto no puede ser, ¿no es cierto? No puede ser que yo reciba, como ya se dijo, una miseria de pensión y haya otra opulencia que simplemente yo no valgo nada, esa violencia que los jóvenes la toman, en fin. Más de alguno dijo actos de violencia, los jóvenes muy violentos. Y yo, excúsenme, me recuerdo cuando yo era dirigente universitario, también Roberto, nosotros seguíamos cualquiera que fuera, del norte al sur, este o el oeste, estoy hablando, de cualquier color, uno seguía un líder. Y a ese líder porque era coherente y consecuente, porque se entendía que la política es un acto de nobleza, es con otro y junto a otro luchar por otros, no por mí o por mi grupo de amigos. Y uno lo seguía. Y yo digo una defensa a los jóvenes. Hoy día, el joven sigue, entre comillas, un líder. A los pocos días se entera o que es pedófilo, o que tiene efectivamente negocios turbios. Es decir, dice, perdóneme, no creo en él. Y cuando el ser humano ya no cree en otro, en definitiva, no hay posibilidad alguna de un diálogo. Entonces, lo que estamos viviendo es encontrarnos con la verdad. Los chilenos, con excepción, obviamente digo los chilenos, somos campeones del eufemismo. Damos 20.000 vueltas para no decir lo que pensamos. Es más, hay una expresión que la encuentro violenta y uno la escucha virtualmente. Dicen, yo voy a decir esto, hoy, perdón, no lo voy a decir porque esto es políticamente incorrecto. La pregunta es, señor, ¿usted iba a decir lo que piensa? Y no lo dice porque no quiere tener problema, por lo tanto lo que usted dice es mentira. Y eso es habitual. Esos son los climas de violencia cuando el ser humano no ve al otro, sino que ve a una persona extraña al cual no le cree. ¿Cómo se produce el diálogo? Y yo creo que los grandes desafíos, y por eso uno tiene un privilegio de tener la fe, es que efectivamente en algún momento tenemos que encontrarnos con aquel mensaje que que está por los cielos, nos dijo cómo teníamos que caminar. El camino es pedregoso.
Recuérdense al Quijote. Todos le decían loco. Y él lo único que luchaba era por la justicia. De tal manera que yo creo que hoy día ejemplos como el de Martin Luther King y en general muchas personas que han dado su vida en función del amor real con otro y por otro, es ahí donde uno puede encontrar la construcción de una sociedad distinta, tan distante a lo que estamos viviendo. Y yo quiero decir, hasta el egoísmo lo hemos visto en estos días de esta pandemia. La actitud del que tiene y que tiene solucionado y respetable, que se cuida, en fin, no hay un gesto de mucho en función de aquel que no tiene nada. Es decir, la persona abandonada en la calle, ¿es persona? Parece que no hay ningún protocolo que lo proteja tanto. Es decir, las preguntas están, pero no perdamos la esperanza de que entre todos, junto a otros y con otros, podemos tratar de aportar a un cambio donde nos encontremos los seres humanos con nuestra propia dignidad junto a otros. Gracias, gracias Luis, muchas gracias. Esteban, tú hablaste de la falsa paz. Ajá. Lo que me lleva a pensar que falsa paz, hay una verdadera paz también, y cada una tiene sus consecuencias. Bueno, como está todo vinculado, ¿qué nos podrías tú explicar también un poco en relación a cuando te referiste a aquella iglesia que reprobó la conducta de Martin Luther King y prefirió quedarse callada, prefirió esa comodidad, o prefirió, tal vez hasta creyéndolo de todo corazón, pero había una falsa paz. Tememos de estar en esa falsa paz, así que por favor explícanos un poquito más respecto a eso. Sí, bueno, uno puede ver en el propio Evangelio que los predicadores de la paz no viven en paz. Cuando una persona se dedica a predicar la paz en serio, digamos, su destino es de hecho la violencia. Jesucristo fue un predicador de la paz. Las bienaventuranzas es una predicación de la paz, pero la vida de Jesucristo no terminó en paz, para nada. Él fue secuestrado, fue torturado, fue juzgado en un juicio falso, en un montaje, fue abandonado y fue asesinado de la manera más cruel y degradante que el Imperio Romano había podido inventar para todo aquel esclavo sedicioso. Y la pregunta es, ¿por qué a Jesucristo, por qué a muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia que han predicado la paz han terminado de una manera tan poco pacífica sus vidas? Y la respuesta es porque predican una paz que supone esto que dice Isaías, ¿no? Que el fruto de la justicia es la paz. Hay personas que lo hacen al revés. Creen que la paz es la que da lugar a la justicia. Y no, es la justicia la que da lugar a la paz. Si yo, obviamente, salgo allá afuera y digo, hay una empresa transnacional que está sacando nuestra materia prima y está contaminando los ríos, y los ríos están contaminando a nuestros hijos, obviamente que estoy predicando paz. ¿Por qué estoy predicando paz? Porque yo no quiero que los hijos de mi pueblo mueran. No quiero ese caos, no quiero esa violencia. Sin embargo, la gente que comete esos actos te van a declarar la guerra. Y eso es lo que pasa en toda Latinoamérica actualmente. Los defensores ambientales, las personas que están luchando por la paz, están siendo hostigados, están siendo asesinados, están siendo perseguidos. Y eso es lo que le pasó a Martin Luther King, lo que pasó a los profetas, que anunciaban la paz, sin duda. O sea, Isaías, predicador de la paz, sin duda. Pero ¿qué es lo que iba a hacer? Denunciaba el pecado del templo. Decía, el templo aquí no es un lugar, no es un refugio el templo. Aquí donde se hacen los holocaustos, en fin, no hay
verdaderamente lo que es misericordia, la justicia para con los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables en el Antiguo Testamento? Las viudas, obviamente, y los huérfanos y los extranjeros. Esta triada que es como de los discriminados de la época del Antiguo Testamento, que hoy podemos ampliar. La podemos ampliar, obviamente, a quienes son los más discriminados. Siguen siendo los extranjeros, siguen siendo los huérfanos, siguen siendo las viudas, pero también hay muchas más personas que viven la violencia, los pueblos indígenas, los mapuches, los huilliches, en fin, en el norte, los atacameños, que ven constantemente que sufren esta violencia. Y si uno se une a la paz y predica la paz y dice, queremos justicia, no va a venir la verdadera guerra, la guerra que está oculta. Entonces, la falsa paz no es otra cosa que el no hacer nada y el guardar silencio ante la injusticia. Si yo guardo silencio ante la injusticia, voy a vivir y nadie me va a hostigar, nadie me va a matar como mataron a Jesucristo, nadie va a matar o perseguir como persiguieron a todos los profetas. Y nadie me va a perseguir como a Martin Luther King, que no solo lo mataron, previamente le pusieron una bomba en su casa, previamente lo apuñalaron, previamente lo acusaron y difamaron hasta el día de hoy, de todas las maneras posibles e imaginables, que es el testimonio que Jesucristo dice que le pasa a la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es perseguida por la causa de la justicia. Nosotros tenemos una iglesia que no es perseguida por causa de la justicia. Y vive con miedo de ser perseguida, pero normalmente no es por causa de la justicia, porque la iglesia muchas veces la maltratan, sí, pero ¿por qué? Porque la iglesia defiende muchas veces el status quo. O la misma iglesia se dedica a perseguir a otros y después la persiguen de vuelta y dice, oh, persecución por causa de la justicia, pero eso no es persecución por causa de la justicia. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es eso. El pastor King hacía un análisis y decía, aquí hay dos caminos, que es seguir con toda esta injusticia, la segregación racial, la discriminación, que yo no pueda ir a un hotel a descansar porque es solo para blancos, que mi hija no pueda ir al parque de diversiones porque no se admiten niños negros, que mis hijos no puedan ir al mismo colegio que el que es blanco porque es negro, y lo discriminan, que lo segregan, que sigan siendo insultados, que a los adultos en Estados Unidos negros le decían muchachos. Nunca les reconocían como adultos, le decían muchachos. Entonces, ese es un camino. El otro camino es el camino del nacionalismo negro, que se levantaba por la vía de la violencia y decía, nosotros, el blanco está irremediablemente perdido, el blanco es opresor por naturaleza, y vamos a tomarnos nuestros derechos por la vía violenta, ¿ya? Que ese es un camino que tomaron muchos negros en Estados Unidos. Y Martin Luther King tenía el tercer camino, la tercera vía, que era decir, nosotros no vamos a tomar el camino violento, pero vamos a mostrar de tal manera la tensión y la injusticia que hay, a predicar la paz. O sea, para ser parte del movimiento de los derechos civiles, tú tenés que hacer un juramento que yo tengo acá, que te comprometía a no usar la violencia. Y si te eras golpeado, tenías que literalmente poner la otra mejilla. Sin embargo, este camino, decía Martin Luther King, es el camino que permite llegar a la justicia sin un medio injusto. Pero decía Martin Luther King, con esto termino, hay algo que es mucho más terrible, decía Martin Luther King, que es por una vía justa llegar a un fin injusto. Esto es, de tal manera apoyar el status quo, decir, no voy a hacer nada, no voy a generar tensión. ¿Para qué? Para llegar a una finalidad que era mantener la injusticia. En ese sentido, en la carta de la cárcel de Birmingham, Martin Luther King le responde a los pastores, estos que lo recriminan, le dicen extremista, que dicen, aplauden a la policía, dice, por mantener el orden y prevenir la violencia. Y lo aplauden calurosamente, y Martin Luther King le responde, dudo que ustedes aplaudiesen tan fervorosamente a la fuerza policíaca, dice, de haber visto a sus perros hincar sus colmillos en negros inermes, no violentos. Dudo de que aplaudiesen con tanto fervor a los policías de haber observado el horrible e inhumano trato que deparan a los negros aquí.
en la cárcel de la ciudad, si les viesen empujar e insultar a las ancianas negras y a las muchachas negras, si les viesen abofetear y golpear a los viejos y a los muchachos negros, si observasen cómo, según hicieron en 2 ocasiones, se negaron a darnos de comer porque queríamos cantar para bendecir la mesa juntos. No puedo unirme a ustedes en su alabanza a la policía de Birmingham. Aquí en Chile pasa lo mismo, la iglesia aplaude el labor de las fuerzas de represión, las aplaude fervorosamente. Sin embargo, no están presentes y no quieren ver, incluso cuando se los muestran lo niegan, dicen, no, algo habrán hecho. Cuando existe brutalidad policial, cuando existe abuso de poder, cuando observamos la cantidad de personas que fueron mutiladas, que perdieron sus ojos por un actuar irracional de la policía. Este es el camino que nos ofrece Martin Luther King y nos ofrece el evangelio de estar allí, digamos, donde las papas queman. Esa es el verdadero camino de la no violencia, es no practicar la violencia, sino que sufrirla. Esto es lo que también le pasó a Jesucristo. Él predicó la paz, pero sufrió violencia. Por eso. Eso. Gracias, Esteban. Bueno, ya estamos llegando al final de esta jornada y muy agradecidos de cada uno de los del panel y también a todos los que estuvieron en esta como audiencia. De verdad, fue un momento excelente, un momento en muchas partes sobrecogedor, porque verdaderamente no queremos ser esos ciegos, ¿ya? Que teniendo ojos no veamos. ¿Ya? No queremos participar de esta ceguera religiosa, sino que Dios realmente nos dé esa claridad, esa luz, y poder actuar conforme a su voluntad. Así que tenemos contestada la pregunta de qué era lo que motivó a Luther King, cuál era lo que estaba tan plasmado en su corazón para llevar adelante la lucha por la no violencia, por la discriminación, para acabar con esa discriminación y la segregación racial. Por eso quiero ahora terminar de esta forma, porque creo que podemos entender muchas cosas. Aunque Sócrates decía que cada vez que la persona sabía la verdad, la iba a entender y la iba a hacer. Pero difícilmente, ya lo que nos dice la palabra, en la Biblia, en la Escritura, es claro. Muchas veces sabemos las cosas, pero nos conviene seguir cegados. Por lo tanto, quiero invitarles a que podamos unirnos en oración, ya que creo que la oración es un acto tremendamente revolucionario. Martin Luther King también se arrodilló, se sentó y orando con miles y miles de fieles, movieron aquella costra que estaba en el corazón de mucha gente religiosa y muchos de ellos también pudieron despertar. Yo creo que ahora el problema es el silencio, como bien decía él, de los hombres que se llaman justos, es más problemático. Así que hemos aprendido mucho esta mañana, así que vamos a orar a Dios para terminar. Señor, queremos agradecerte por cada una de las personas que están, Señor, escuchando esta audiencia, viéndonos, están participando. Señor, gracias. Queremos en esta hora poner ante ti todo lo que estábamos viviendo como país. Aunque estamos en esta latencia y pareciera que todo estuviese en calma, pero entendemos que hay toda una bomba debajo, Señor. Y entendemos también que tú tienes la solución. Por eso te pedimos por todos aquellos que se declaran cristianos, se declaran creyentes, no juzgándolos, Señor, sino que primeramente pidiéndote que tú remuevas, Señor, nos remuevas a todos, Dios, en nuestras seguridades, para que se vengan abajo. Así tú, como lo has hecho, Señor, lo estás haciendo con este planeta, con algo invisible a nuestros ojos, un virus así, Señor, y no tiene a todo el mundo vuelto, Señor, de cabeza. Por eso, Padre, es que pedimos que remuevas a tu pueblo. Esas convicciones que queremos tener y que van basadas en la lógica pasen a ser convicciones en tu palabra y puedas mover nuestro corazón a ti, Señor, a tu gran amor, a tu gran ejemplo. Gracias. Con tu ayuda, Señor, haremos tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias a todos y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Chao.